Hola, ¿qué tal? Yo soy Cruz Briseño y aquí hablaré acompañado de un invitado muy especial, de personajes que aunque algunos de ellos no acumularon muchas riquezas ni grandes reconocimientos en este mundo, fueron decididos y firmes en cumplir con el propósito que Dios tenía para sus vidas. Esto es, Vidas con Propósito, y el día de hoy me acompaña mi amigo Fermín, a quien quiero mucho, compañero de aventuras y de historias y de anécdotas. Gracias, varón. Gracias, Un varón. placer estar aquí. Gracias a ti por acompañarme en esto. El propósito, varón, de platicamos así brevemente, pero no te quise decir antes de comenzar el video. El propósito de estos videos es, en primer lugar, que quien lo vea, quien lo escuche, pueda diferenciar entre un propósito de vida y autorrealización. ¿Por qué? Muchas veces las personas confunden un propósito de vida con tener riquezas materiales, con tener propiedades, y muchas veces no es así. Muchas veces, aunque uno cumpla con su propósito de vida, no hay riquezas, no viene acompañado de eso. Tenemos el ejemplo, nosotros que somos cristianos, el ejemplo del apóstol Pablo, cómo terminó. Él cumplió con el propósito de su vida, pero él terminó en una cárcel y terminó solo. Tenemos el propósito de Juan el Bautista, él terminó decapitado, pero él cumplió con el propósito de su vida. Ese es el primer propósito. Y el segundo propósito de este video es inspirar, que de alguna manera con las historias de las vidas de los personajes que vamos a ver, podamos inspirar a las personas de alguna manera a cumplir con el propósito de su vida, que tengan el deseo de cumplir el propósito de su vida antes de buscar las riquezas, los bienes materiales, sino que busquen para qué fueron creados. ¿Cómo ves, varón? ¿Qué piensas? Pues sí, es que la verdad es algo interesante, es algo que es necesario para la vida del cristiano, especialmente porque muchos dicen, no, pues es nada más de ir a la iglesia, recibir a Cristo y ya, y sentarnos a la iglesia sin ningún propósito alguno. Entonces es bueno para abrir más que nada corazones, para abrir ojos, para que uno pues se guíe, ¿no?, conforme a lo que Dios ya tiene, para que ellos aprendan, para que ellos aprendan lo que Dios ya tiene preparado para ellos, que es el propósito, sí, ¿no? bueno, porque no nada más es de ir a la iglesia, de cantar, de alabar a Dios, sino también servir con un propósito, sino con una meta, que en este caso, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo creo que muchos cristianos, me cuento como uno de ellos, tenemos la esperanza de hacer algo, ¿verdad? Sí. De no nada más ser un simple espectador de todo lo que sucede, sino hacer algo. Y yo creo que hace como unos 2 meses, hace un mes, yo llegué en un bache en ¿qué voy a hacer yo de mi vida? ¿Qué va a ser? ¿Qué propósito? ¿Qué propósito es el de mi vida? Y luego llegué a la conclusión de ver las vidas de la Biblia, y ver los personajes y ver cómo terminaron. Porque hasta un punto yo también me confundía. Yo pensaba que cumplir el propósito de la vida era fama, eran riquezas, y no es cierto. Muchas veces, como lo mencioné antes, pues no hay fama, simplemente es cumplir con el propósito, y eso me motivó. Y no puedo negar que yo he visto conversaciones en internet, hay muchas, dije, no, pues yo creo que es un buen tema el conversar acerca de vidas de personajes. Yo te quiero, perdón por interrumpirte. No, dale, bueno, paso esto. Yo te quiero ser sincero, varón. Acepté, cuando vi el proyecto que me enseñaste, yo acepté estar en esa cita, porque quisiera encontrar un propósito. Me siento en uno de esos baches que tú mencionabas, y yo sé que no es correcto, bíblicamente no es correcto que un cristiano se sienta así. Entonces yo sé que Dios va a hablar a mi vida, porque yo, aparte, no solamente soy yo, sino también es mi familia, y yo quiero ser ese ejemplo que mis hijos, Sí. antes de mí, vean, para que también encuentren un propósito. Sí, varón. Para ir. Es que estamos en el momento, sinceramente, en que Nuevo León ha avanzado bastante. Vemos que hay emprendedores, vemos personas que están creciendo económicamente, pero todo eso nos ha alejado de ver el propósito, y es lo que queremos defender. Claro. Sí, entonces, perdón, te interrumpí. No, simplemente yo creo que ver el propósito, lo que es importante es estar dentro de la iglesia, dentro de las cosas de Dios. Ok. Entonces, ¿comenzamos o qué? Comencemos, bueno, vamos a Muy darle. bien, dice así. Fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I.
en las regiones de Galilea y de Judea, conocido como el Hijo de Dios, también llamado el Cristo y el Mesías. Y aunque fue crucificado en Jerusalén, su vida, sus milagros, su sacrificio siguen siendo recordados hasta el día de hoy. Y el día de hoy hablaremos de Jesús de Nazaret. ¿Cómo ves, varón? Pues es que cuando es algo sumamente importante, pues ¿quién como tomar como por ejemplo a Jesús, ¿no? Que, o sea, la Biblia nos muestra lo que Jesús hizo, lo muestra lo que Jesús quiere con nosotros, para nuestra vida. Entonces, se va a poner muy bueno. Yo creo que es una vida ejemplar. Sí, bastante. De todos los personajes en la Biblia, es la que más debemos poner atención. Toda la información de la vida de Jesús la saqué de los 4 evangelios de la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Te digo, el propósito de estos videos es estudiar las vidas de personajes que cumplieron con algún propósito. Y a lo mejor en algunos capítulos adelante no van a ser de la Biblia, van a ser históricos como predicadores como Spurgeon, como Moody. Pero el día de hoy vamos a estudiar a Jesús y vamos a estudiar todo acerca de la Biblia. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y es el libro más confiable. Entonces de ahí vamos a estudiar acerca de su vida. Y el propósito de Jesús, la historia de Jesús, inicia desde el huerto del Edén con una profecía. Cuando estaban en el huerto del Edén, Adán y Eva, que Dios los había creado, Dios les dio un propósito que era que no comieran, les dio una orden, que no comieran de un fruto prohibido. La manzana, ¿verdad? Sí. No sabemos qué es, si fue manzana. No sabemos qué fruta es. Algunas personas dicen que se refiere al sexo, ¿no es cierto? Dios ya había dicho reproduzcanse. Simplemente fue un fruto que Dios prohibió y dijo no coman de él. Y ellos desobedecieron. ¿Por qué? Porque ahí en el huerto había una serpiente también. Y esta serpiente engañó a Eva y ellos comieron de ese fruto. Y Dios castigó a los primeros humanos que Él creó, Adán y Eva. Él los castigó ahí porque lo desobedecieron. Y también dio castigos para la serpiente. Dice Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿La serpiente a quién representa, varón? Pues ¿Quién es? Yo pienso que en este caso es Satanás, ¿no? Satanás. Diablo. Sí, la Biblia menciona al diablo como la serpiente, como el dragón, como el engañador. Y entonces aquí está hablando de Satanás. Dios dice que de la mujer iban a ser alguien que iba a destruir a la serpiente. ¿Por qué? Dios habla de simientes. Simiente es una semilla. Dice que la semilla de la mujer no tiene semilla. Es un poco enredadito este texto, pero a lo que quiere llegar es que de la mujer iban a ser un ser que no iba a ser concebido por un varón. O sea, no iba a haber una relación sexual entre hombre y mujer, sino solamente la mujer iba a tener un bebé. Y este bebé iba a tener enemistad con la serpiente. Claro. La serpiente iba a tratar de destruirlo y él al mismo tiempo iba a destruir a la serpiente. Y eso lo vemos en Jesús. Vemos cuando Jesús muere en la cruz, pues Satanás estaba tratando de destruirlo. Es interesante porque estos versículos dicen que lo iba a morder en el calcañar. El calcañar es arribita del talón. Y dicen los doctores que cuando una serpiente te muerde, entre más lejos te muerda del corazón, hay más probabilidades de vivir. Entonces no era una herida de muerte esta que le hizo Satanás, mas sin embargo dicen que cuando a una serpiente uno la quiere matar, tiene que aplastarle la cabeza, porque si le mochas la cola o si le mochas así, no se muere hasta que le aplastes la cabeza. Entonces el propósito de la vida de Jesús desde el huerto del Edén era destruir a la serpiente. Dios lo que esperaba de Jesús, no esperaba nada difícil, nada más esperaba que destruyera al diablo, varón. ¿Cómo ves eso? Es como cuando mi hijo recién nacido, Eric, él estaba en la panza de su mamá. Aunque su mamá no me escuchaba, pero yo hablaba, no telepáticamente, pero sí hablaba yo dentro de mi corazón y decía,
Yo solamente espero que tú seas lo que tú quieras, pero siempre dando la honra y la gloria a Dios, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, yo lo que espero de mi hijo es que le dé la honra y la gloria a Dios, es lo que Dios quiso, ¿no? El propósito para con su hijo, que en este caso sea el Salvador, ¿no? Sea aquella que reprende el pecado, que en este caso es Satanás. Te la quiero poner un poquito más difícil. ¿Qué esperaban tus papás de ti? ¿Ya has cumplido con todo lo que esperaban de ti? Ay, no, es que, ¿qué te puedo decir? Conociendo a mi papá y a mi papá, lo que él me enseñó y lo que mi mamá me enseñaron es ser bondadoso, ¿no? Que no me fije en las cosas malas, sino en las cosas buenas. A mi papá hasta la fecha, ya sabes que ningún cristiano es perfecto hasta la fecha, y mi mamá, cada vez que voy y visita, me dicen, ¿ya fuiste a la iglesia? ¿Ya no, por qué no has ido a la iglesia? O tus hijos. Entonces, le doy gracias a Dios por mis papás. No sé si he cumplido las expectativas que han tenido de mí, pero yo lo único que deseo es ser igual que ellos. Yo, en cuanto a mis papás, pues mis papás no era tanto de que, o bueno, no sé, nunca me lo dijeron, pero no era tanto de que esperara una carrera profesional o cosas así. Lo que sí sé es de que él esperaba que fuera trabajador, siempre esperaba de mí que a trabajar, él más centrado, ¿verdad? Uno como que Sí. es más soñador, quiere más cosas, y él lo que esperaba de mí era que fuera trabajador. Y no sé si lo conseguimos, ¿verdad? Pero aquí el propósito, las expectativas que Dios tenía de Jesús era nada más que destruyera a la serpiente. Entonces ese era el propósito de la vida de Jesús. Mira, su lugar de nacimiento fue en la ciudad de Belén. En Lucas capítulo 2 dice el versículo 4: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Bueno, primero que nada, los papás de Jesús eran descendientes reales. La nación de Israel tuvo un rey muy grande, conocido como el rey David. Hasta ahorita los israelitas, para ellos el rey más grande fue el rey David. Cuando llegaron creo que fueron los de Babilonia, y el imperio de Babilonia y luego el imperio de Persa, pues destruyeron a la nación y ya no hubo rey, quitaron al rey. Entonces de ahí el linaje del rey ya no gobernaba, eso es a lo que voy. Pero estas dos personas, José y María, eran descendientes de sangre real. Y lo que está pasando aquí en estos versículos es que el gobernador en ese tiempo dijo, regrésense todos al lugar de nacimiento para tomar lista y registrar que son de ese lugar. Entonces aquí María y José subieron a la ciudad de David, que es Belén, y allí para ser registrados. Y el versículo 6 y 7 dice: y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjate que me sorprende bastante, varón. Cuando me dices ese estudio, para que lo estudiara, yo me estudié el árbol genealógico de Jesús. Y me sorprenden dos cosas. Una es cómo Dios ya sabe, ¿no? Incluso antes de nacer, lo que va a pasar contigo, tu propósito y todo, ¿no? Sí. Eso está claro, eso me sorprende bastante. La otra es, Jesús tenía en su sangre, o sea, en sus ancestros, habían pecadores, habían rameras. Sí, ¿Me explico? Entonces, Mateo. sí, entonces, me sorprende bastante cómo Dios trabaja, ¿no? Cómo Dios no le importa lo que tú hayas hecho, el pecado que tú hayas hecho. Dios tiene grandes cosas para uno. ¿Me explico? Sí, pues Dios trabaja con personas imperfectas, ¿verdad? A veces nosotros nos enojamos con alguien que hizo, por ejemplo, con un líder o algo. No nos enojamos, pero vemos que le falla esto. Pues es la carne. Natural. Es la carne. Es natural porque somos personas imperfectas. A lo mismo nosotros, ¿cuántas veces no nos equivocamos? Pues somos personas imperfectas. Y vemos aquí que entonces que Jesús nació en Belén. Así estaba escrito de él. Vemos que él era de sangre real, sus familias, pero también vemos que no eran adinerados. ¿Por qué vemos esto?
Porque cuando José y María subieron a Belén, llegaron a Belén, no llegaron con un familiar. Ellos tenían mucha familia, pero a lo mejor eran igual no eran liderados, porque no llegó diciendo, denme un alojamiento, ¿no? Porque vengo de un viaje largo desde Nazaret y necesito hospedaje aquí en Belén. Y pues no, como que no tenían dinero, entonces llegó y se hospedó en el mesón. Sabemos que era como un hotel para personas que no tenían muchos recursos, que viajaban y ahí se quedaban. Y vemos que él ni siquiera en el mesón se quedó, sino que se quedó en el establo del mesón, ahí donde alimentaban a los bebés. Sí. Y ahí nació el niño. Y fíjate, es interesante, cuando yo estaba en mi trabajo en una ocasión, conocí a una persona así con un apellido importante, pero no era adinerada. No sé si a ti te tocó escuchar de los pollos Vidaurri. No. Bueno, es que te estoy hablando de hace unos 20 años, yo creo. A mí me tocó, pero la nieta del dueño del Pollo Loco. Me tocó trabajar con esa persona, y yo le pregunté, oye, pues si tu familia es adinerada, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás trabajando aquí con nosotros? ¿Y luego? Y su respuesta me sorprendió bastante porque dijo, no, pues es que el pollo es de mi abuelito. Me explico, yo estoy haciendo mi propio camino acá, entonces, o sea, es impresionante, es impresionante que hay todavía personas que no dependen de herencias. Fíjate, hace poquito estaba escuchando un podcast de El Pollo Loco, sí. Es que está muy de moda eso, y hablaban, ellos tuvieron una rachita en que se andan cayendo en pico sus ventas, no sus ventas, sino malos negocios que hicieron. Pero ya dicen que ahorita ya salieron adelante y ahorita ya se están extendiendo más. Estaba viendo esa época. Sí. Bueno, te decías de Pollos Vidaurri, nosotros, fíjate, es muy conocido, había en los que ya estén grandecitos, unos 30 años, van a acordar de ese comercial. Sí, bueno, échatelo. Había un comercial en Multimedios que decía, Pollos Vidaurri, es para ti. Creo que es algo así. Bueno, nosotros en el trabajo vimos que se llamaba Vidaurri y empezamos a decir, el de los Pollos Vidaurri. Y hasta que sí se acercó una persona que lo conocía y él nos dijo, no, sí, es el de los locales de Pollo Vidaurri. Era un pollo como el pollo Kentucky, pero pues en locales, pero estaba muy rico. Y la realidad nosotros nunca supimos si él era familia de él directamente, porque nunca le preguntamos, no nos atrevimos, y él tampoco se atrevió a preguntarnos, vaya, pues ya nomás tenía el apellido. Pero aquí vemos que Jesús, pues no es el caso de que sus padres hayan tenido mal las administraciones ni nada de eso, no, simplemente pues lo que pasó con la nación, y ya José y María pues ya pienso que son detalles que no son relevantes para el propósito que Jesús tiene ya como... Del propósito de Dios, ¿verdad? Sí. Para Jesús. Bueno, no se tiene con exactitud la fecha de su nacimiento. Y tú puedes decir, Entonces, ¿por qué dicen que nació el 25 y que...? ¿Qué? ¿No me estás diciendo que no nació el 25? Sí. No nació el 25. Es que ¿cómo lo comprobaríamos? Porque ya pasaron tiempos. Y... Yo lo que he escuchado de predicadores, de maestros, es de que no pudo haber sido en el mes de diciembre, porque en aquellos tiempos... en aquellos lugares en Israel, en Jerusalén, hace mucho frío en diciembre. Entonces que iba a comer un viaje que iba a ser largo María y José, que no hubieran podido hacer ese viaje, que hubiera sido muy difícil. Y lo que sí sé, ya eso está ahí registrado, es de que esta fecha la añadió la Iglesia Católica. Yo creo que tú también conocías un poquito así. Sí, lo vi en el instituto. La Iglesia Católica, creo que ellos llegaron a un lugar... muchos lugares, ¿verdad? Pero creo que había personas que no eran católicas, que no eran creyentes. Nosotros no somos católicos, ¿verdad? Pero ellos se lo hicieron, que no eran creyentes y tenían otras tradiciones. También el 25, no sé qué celebraban ellos, el 25 de diciembre, los otros que no eran católicos. Y la Iglesia Católica dijo, vamos a celebrar que Jesús nació el 25 para que estos paganos dejen de celebrar
esa festividad, no me acuerdo ni de qué era, si del sol o no sé de qué, y celebren mejor con nosotros el nacimiento de Jesús. Y fueron así así lo añadieron ellos. Sí, hasta convertirse a una tradición como hasta ahorita hemos llegado, ¿no? Bueno, eso causa mucha polémica. Claro. Porque hay muchos cristianos que no celebran la Navidad. ¿Tú sí celebras Navidad? Pues a mí me gustan los pinitos. Yo quiero, pues a mis hijos, a mi familia, a mi esposa le gustan mucho los pinitos, entonces... no sé si estoy pecando ahí. Una vez un hermano me dijo que estábamos pecando porque estamos cayendo en tradiciones paganas, pero... Creo que es mucha polémica. Sí, entonces, sea o no sea, la polémica siempre va a estar, entonces... Lo importante es que recordamos que en ese día... Sí, lo importante es que alguien vino, que alguien nació, que alguien murió. No ese día, pero no sabemos si ese día, pero recordamos su nacimiento. Exacto. Sí, yo también. Cuando estaba niño no me preocupaba por eso, yo nomás quería regalos y ya. Bueno, yo también, yo tengo, ¿cuántos? 15 años, 13 años de ser salvo. Y antes de ser cristiano, pues sí, nomás pensaba en Santa Claus, ya no... En regalos. Ya no pensaba en Jesús, sino en Santa Claus. Sí. Pero entonces, sí, tío, nosotros también tenemos acostumbrado a recordar ese día nació Jesús. Hay quien no lo practica, está bien, no hay ningún problema por parte de mí. Y... espero también que pues no nos vayan a linchar, ¿va? Porque hemos confesado que el 25 recordamos el nacimiento de Jesús. Sí. Fue hijo de una virgen que se llamaba María. En Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, María se cree que tenía 16 años de edad. Se cree que era una virgen de 16 años de edad. Mira, fíjate. 16 años de edad, fíjate. A comparación de los tiempos de ahorita, que ya ves niñas, que ves... O sea, ahorita eso es ilegal. Eso es completamente ilegal, sí, Sí, pero lo que me refiero es de que te sorprende, ¿no? Te sorprende de que... hoy en día la gente se sorprende cuando ve una niña de 14 años con un hijo, cuando ve una niña con 16 años con un hijo. Sí. Ahora imagínate en aquellos tiempos en el cual creo que era prohibidísimo y más que nada hacerlo fuera del matrimonio, ¿me explico? Uh-huh. Bueno, sí, aquí por lo menos lo que tú mencionas, aquí por lo menos ella sabía cómo se hacían los bebés, porque dijo, ¿cómo es esto? Si yo no he conocido varón, claro. ¿Cómo se hacían los bebés? Entonces... Sí. Pero era una adolescente de 16 años. Esa iba a ser la madre de Jesús, una adolescente de 16 años. Se cree que su padre, se cree que José, el esposo de María, era mayor, ya que era un señor, no sé si de 50, pero ya era un señor adulto. ¿Qué piensas, varón, acerca de la diferencia de edades? Más vale que no digas nada malo porque yo tengo diferencia de 9 años con mi esposo. No. Yo creo que para el amor no hay edad, varón. No hay edad y y mientras que unos sepan lo que quieren, ¿no? Sepan lo que quieren y lo que son el uno para el otro. ¿Me explico? Como que ahorita sí hay reglas, ahorita en la actualidad hay, me refiero a sí, o sea, hay leyes, hay reglas, sí, pero, o sea, por ejemplo, tú mencionaste tu ejemplo, ambos fueron mayores de edad, ambos estaban conscientes, ¿me explico? Entonces, sí. Se aman, yo le llevo por 2 años a mi esposa, pero ella es más madura que yo. ¿Sí sabes lo que quiere decir? O sea, que... Pues así es la mujer, ¿no? Sí. Las mujeres son más maduras que nosotros. Sí, en muchos aspectos. Así que no importa la edad para la sabiduría, para lo que se sabe, ¿no? Te digo, su padre era José. En Mateo capítulo 1, versículos 19 al 20, dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mira, quiero que analicemos los padres de Jesús. Podríamos decir que padres adoptivos. Yo quiero preguntarte primero. Sí, antes de que nos digas. ¿Qué hubiera sentido tú que de repente te apareciera un ángel y diga, tu mujer va a concebir un hijo
Y tú sin saber tenido ese contacto que es necesario, ¿no? Para... ¿En aquellos tiempos o ahorita? ¿Qué? Ahorita. Bueno, pues también en aquellos tiempos. Bueno, ponte los zapatos de José. Porque yo me refiero a que, pues ahorita sabemos que ya la Biblia ya está completa, no, obviamente. Ya no pasaría un evento igual. Sí. Pero en aquellos tiempos, yo por un lado, yo creo que... ¿Crees que Dios estaría probando tu corazón? Yo creo que sí. Porque tengo entendido que José no tomó la respuesta, o sea, no tomó las cosas de una manera correcta. Bueno, pues es entendible, ¿no? Pues digo, a lo mejor, no sé, alguien más... Sí. O sea, la la embarazó. Sí, por eso te digo, o sea... Cuando María le dijera primero, sí. Estoy embarazada pero es del Espíritu Santo. Y él... Entonces te pone a probar tu fe, ¿no? Te pone a probar tu fe. Pero ya cuando el ángel se le aparece, pues ya creo que ya... Ya como que se apaciguan las aguas. Puedes entender. Sí. Te digo, quería que analizáramos los padres de Jesús. Iban a ser padres adoptivos. Padres adoptivos, se me estaba viendo una idea, quería ver si regresaba, pero ya no fue. Sus padres adoptivos, su mamá iba a ser una jovencita de 16 años. De 16 años, y su padre, su madre era una jovencita y su padre iba a ser una persona que como él era demasiado justo, es lo que se me iba. Él era demasiado justo que él pudo decirle a las personas, miren, ella me engañó, y pudieron apedrearla. En esos tiempos la hubieran matado a María, pero él dijo, no, mejor me voy secretamente. Pero los padres de Jesús iban a ser una jovencita de 16 años y iba a ser alguien que no quería hacerse cargo, que lo iba a abandonar. Le esperaban unos excelentes padres adoptivos a Jesús, porque uno quería vivir. No, a lo que voy es a esto. Cuando alguien adopta a un niño, o cuando alguien va a dar en adopción a un niño, a lo que yo he escuchado, a lo menos en películas, es que se lo dan en adopción a alguien que tiene mejores posibilidades que ellos. Por ejemplo, la madre que le va a dar a luz, dice, yo se lo voy a dar en adopción a esta persona que le puede dar una carrera, que le puede dar un hogar, que le puede dar diferentes cosas. Y aquí Dios, que era el dueño de todo, él es rico, él iba a dar su hijo en adopción a una persona que no tenía muchos recursos. Pero es interesante esto. Podremos diferenciar, podemos, ¿cómo se dice? Bueno, podemos ver la vida de Steve Jobs. ¿Tú conoces a Steve Jobs? Claro. Bueno, yo no sé si lo mencioné bien. ¿Tú quieres el que Steve Jobs. Por eso te traje, ¿verdad? Sí. Bueno, él era una persona que fue dada en adopción. Uh-huh. Pero fue dada en adopción a unos padres que le iban a dar una carrera, le iban a dar estudios. Creo que ni terminó la universidad, pero sus padres se esforzaron y vimos que él cambió el mundo con el internet. Ahorita podemos estar, con los celulares, ahorita podemos estar grabando. Él hizo muchos cambios. Pero aquí vemos que Jesús, que fue entregado a una familia que no tenía muchos recursos, desde ahí él cambió el mundo. O sea, no tuvo las mejores oportunidades a lo mejor, pero desde ahí él salió hacia adelante para cambiar al mundo de lo que Dios le dio. Entonces, a lo que vamos aquí, y bueno, seguimos adelante, mejor dicho. Su madre fue María, su padre fue José, y vamos a llegar a un punto muy sensible. Fue hermano de 4 hombres y por lo menos 2 mujeres. Estamos hablando de Jesús. Dice en Mateo 13, 55 al 56, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas, con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Vemos que tuvo una familia normal. Aquí está hablando de que donde vivía Jesús en Nazaret, él iba a las sinagogas y se quedaban asombrados de la sabiduría que Jesús tenía. Y preguntaban, ¿que su papá no es José el carpintero? ¿Por qué? Porque Jesús no era una persona como nos la imaginamos ahorita, con una aureola en la cabeza, caminando por las calles, o con una luz encima de él que se veía que era celestial. Él se veía como una persona normal, y tuvo una familia normal. Una vida normal. Tuvo una vida normal. Como mis hermanos y yo ahorita en estos momentos. O sea, es normal. Una vida normal. A lo que voy a hacer esto. María tuvo más hijos. Sí, pues es que yo también me preguntaba, y hace poquito mi hermano, hablando de hermanos, mi hermano mayor
me hizo la pregunta de que, oye, una vez él me preguntó, Jesús tuvo más hermanos. Entonces, buscando en la Biblia, pues sí, de hecho, los versículos que tú leíste, pues menciona que tuvo más hijos. Y hermanas, dice, todas sus hermanas. A lo menos tuvo 2, pues dice todas sus hermanas. La Biblia no menciona el orden de edades, de quién era mayor, ni nada, ¿verdad? Y aquí entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué adorar a la Virgen? ¿Por qué la adoración a María? Hay una religión que enseña que María fue virgen perpetuamente, que ella no tuvo más hijos. Pero la Biblia, y no porque nosotros lo decimos, la Biblia dice que tuvo más hermanos. Yo creo que en muchos lugares es así, pero aquí, por ejemplo, en Guadalupe tenemos el santuario que se llena adorando a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, perdón, representando a la madre de Jesús, yo creo. Y yo creo que pues no es correcto. Bueno, yo digo, ¿por qué adorarla si fue una persona normal? Fue una persona, nosotros la respetamos, eso sí, claro. La respetamos, creemos que fue una gran mujer en la que Dios confió y le dio a su hijo, crió a Jesús, pero no tendríamos por qué adorar a la madre de Jesús. Pero quiero hablar de sus hermanos tantito. Mira, en Juan capítulo 7, versículo 3, dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ni aún, versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Jesús era el hermano raro, yo creo, de todos ellos. No, Jesús yo creo que hablaba de agradar a Dios y todas esas cosas. Y luego vemos aquí cuando él empezó su ministerio y sus hermanos le decían, vete de aquí, sal de aquí, le decían, sal de aquí, como para darle, Pero yo me pregunto, ¿no? Porque, pues, es difícil pensar, teniendo tú a tu hermano, el Salvador, el Rey de este mundo, el Salvador, y no, que es imposible creer y no creer en él, ¿me explico? Mi hermana, tengo mi hermana Ana, ella dice, me expresa sus sueños, que en este caso es emigrar a Canadá y todo. Yo jugando, ¿no? Yo le digo, está bueno, ya, ponte a trabajar, ponte a trabajar primero. Pero muy en mi corazón yo creo que lo va a hacer, porque yo creo en mi hermana. Pero sí. Es que tú eres alguien que quieres a tu hermana. Aquí estamos hablando de alguien que a lo mejor era el rarito, no lo querían mucho. Es por eso que yo te digo, entonces... Eran hermanos bullies. Entonces sí, a ese punto se llegó de que, oye, pues no te quiero tal vez porque eres el primogénito, o tal vez porque, no sé... Te estás te estás siendo engreído, no sé. Además por ser bullying, ¿no? Yo me estaba platicando una persona que conozco que cuando ella era joven se juntaba con unas amiguitas a hablar de los muchachos que les gustaban. Se reunían. Y ella tenía una hermanita más chiquita, que era como un chiclito, andaba con ella para todos lados. Y en una ocasión, bueno, dice que casi siempre, que ellos se metían a la casa de una amiga de ella y se ponían a hablar de los que le gustaban. Y luego venía esa su hermanita chiquita y ellas se escondían debajo de la cama, se escondían. Y luego salía la mamá de la chava, de la dueña de la casa, y ya decía a la niña, ¿está tal persona? Y le dice, no, mija, no está. Y ya se iba. Y luego ya grandes platicando, dice, no, me acuerdo, le dice esta muchacha, me acuerdo cuando ibas a buscarme. Y luego le dice la niña, sí, si no creas que no me daba cuenta, y estaban abajo de la cama, la corrían porque era un chiquilito. Pero aquí el punto es eso, de que los hermanos le decían, sí, tú haces milagros, pero vete a hacerlos a otro lado. Si así queremos en ti, ve a otro lado para que te conozcan. Pero nada más lo único que querían era deshacerse de él. Esos eran sus hermanos. Pero todavía no estamos hablando de su vida ni de su historia. Estamos hablando de su familia. Y hablamos de su mamá, de su papá, y hablamos de sus hermanos. Ahora sí vamos a entrar a la infancia de Jesús. Sí. Durante su infancia, Jesús recibió la visita de unos magos. En Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Dice que Jesús en su infancia se cree que tenía unos 2 años, cuando unos hombres sabios fueron a visitarlo, Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, se cree que son los Reyes Magos en estos tiempos, ¿no? Sí, o sea, ya la tradición dice. Les pusieron nombres, que eran 3 y que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero la Biblia no menciona ni que eran 3, o menciona que le ofrecieron 3 presentes, pero no dice que eran 3 personas. Y tampoco menciona su color de piel ni nada, ni menciona sus nombres. Nada más menciona que eran unos magos. Pero estos magos se refieren probablemente a unas personas sabias que conocían las escrituras. ¿Por qué? Porque ellos llegaron y preguntaron ahí en Jerusalén: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos conocían las escrituras de los judíos, conocían el Nuevo Testamento y sabían que estaba la profecía de que iba a venir un rey. Y aquí por eso un rey mandó matar a todos los bebés en esa religión, ¿no? En ese mismo momento, llegaron con el rey, de hecho, y el rey les dijo: vayan. Y cuando indagó dónde va a ser, nació en Belén. Le dice: vayan, y ya cuando lo encuentren regresan. Y así como tú dices, mató a todos los bebés. Y lo interesante es que eran de 2 años para abajo. Cuando representan al niño Jesús, lo representan como un bebé. Pero aquí probablemente ya tenía algunos 2 años. Y lo que le ofrecieron fue oro, incienso y mirra. El oro estaba hablando de su esplendor como rey. O sea, lo que le regalaron a él tenía un significado. Sabían que era rey. Más interesante, no solamente sabían que era un rey, sino sabían que era Dios, porque dice que le adoraron. O sea, sabían que era rey y también era Dios. Y le ofrecieron oro, que era el esplendor del rey, y le ofrecieron incienso, que era lo que ofrecían a Dios como olor fragante en el templo. Y eso hablaba de que la vida de Jesús iba a ser agradable de Dios, iba a tener un olor agradable. Y la mirra habla de que la mirra era con lo que embalsamaban a los muertos. Entonces hablaban de que Jesús iba a morir. Ellos sabían cuál era el propósito de Jesús. ¿Tú crees, varón, que en aquel entonces, pues ya ves que la naturaleza, nosotros los hombres, es ser chismosos, ¿no? De estar chismeando y murmurando ya como no lo vemos en la vida diaria, ¿no? ¿Crees que en aquel entonces les haya llegado el rumor a los magos, el hecho de que fue concebida por un ángel, y cómo se dieron las cosas con María, para llegar al punto de adorarlo como un Dios? ¿O simplemente, eran las escrituras? Fíjate que es muy interesante, pues simplemente... no creo que sea... Porque la Biblia no lo menciona, me imagino que no es relevante, o sea... No creo que sea el rumor, te voy a decir por qué. Porque si así hubiera extendido el rumor en todo Jerusalén, todos hubieran sabido lo que había sucedido, pero aquí el rey Herodes aún no sabía. No sabía. Y aquí más interesante también es que estos magos vinieron siguiendo una estrella. Entonces ellos hay una profecía en la Biblia que dice que saldrá estrella de Judá, creo que dice así. O estrella de Belén, no me acuerdo, pero que iba a ser una estrella. Entonces aquí lo que sí podemos saber es de que ellos indagaron las escrituras y no sé si ellos entendían ese nacimiento virginal de María, de que no iba a nacer por un hombre, pero lo que sí entendían era que rey que había nacido era Dios, porque ellos lo adoraron. Y entonces el único que merece adoración es Dios. Claro. Bueno, entonces eso nos habla de su niñez. En su adolescencia pasó un evento interesante también. Como en las películas, que se perdió en un templo. Eso lo vemos mucho en la película. Bueno, eso pasó en su adolescencia, se perdió en un templo. Dice en Lucas capítulo 2, versículos 48 y 49. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Bueno, tú lo mencionabas, en las películas nos muestran que está en un templo, la Biblia habla de eso.
Voy a decir un poquito la historia para que se familiaricen si alguien llega a ver el video. Él van a adorar a Jerusalén, creo que es la fiesta de la Pascua, y ya sus padres se regresan. Fíjate, es como si estuvimos hablando de otro estado, y ya se regresan, vámonos. Ya, o de otro municipio, ya vámonos. Ya adoramos, y se fueron y dejaron a Jesús. Jesús se quedó en el templo, porque ¿cuál era el propósito de Jesús en este mundo? Él había sido enviado con un propósito dado por Dios. Y él sabía que ahí en Jerusalén se hablaba de Dios y se enseñaba de Dios. Y él tenía que estar ahí en los negocios de Dios, de su Padre Dios. Y aquí lo interesante es de que después de este acontecimiento ya no sabemos nada de Jesús hasta que crece. Sabemos de su niñez, sabemos que fue visitado por unos magos. De su adolescencia, a los 12 años, se quedó en el templo. Se quedó en el templo enseñando. Y esto nos habla de que Jesús ya regresó de Jerusalén y se sujetó a sus padres, ya no los desobedeció. Bueno, nunca los desobedeció, mejor dicho. Se sujetó a sus padres y dijo, ya no sigo. A lo que quiero llegar es esto, es que desde muy pequeño él ya quería llegar a cumplir con el propósito de Dios, enseñar la palabra y estar involucrado en el negocio de Dios, pero ya no sabemos de él hasta cuando es adulto. A lo que voy es esto, Jesús se sujetó a sus padres, aunque porque sus padres les dijo, no, todavía no es tiempo de enseñar. Muchas veces cuando somos jóvenes o algún joven quiere dedicarse a alguna carrera, no, yo quiero ser youtuber. No, pues hoy en día ya te sorprende lo que hoy en día quieren los jóvenes. Y los padres que les dicen, no, primero entrégame una carrera, entrégame un certificado, primero prepárate, trabájate. Y bueno, yo no veo aquí Jesús diciendo, no papá, yo quiero salvar el mundo primero. No, mira, hace poquito, Lian, mi niño de 5 años, viene y me dice, papá, yo quiero hacer videos en YouTube, ¿no? En YouTube. Tráetelo para hacer un podcast. Entonces, yo dije, bueno, pues videos, ¿verdad? Y luego me dice, sí, pa, videos, es que vi que ganan dinero, videos de, no, mijo. No, mijo. Hoy en día, yo pues expliqué, no, tuve que tener una conversación muy seria con él. Dice, hoy en día el mundo necesita doctores, hoy en día el mundo necesita enfermeros, necesita constructores, necesita algo productivo, ¿no? Sí. Y hoy en día... Sí, te entendió. Sí, hoy en día Dios quiere obreros, Dios quiere, obreros para que trabajen para Él y todo eso. De todas las que les dije, ya captó el punto, ¿no? Captó el punto que hoy hay cosas más importantes que ser youtubers. Y aquí lo importante... y no tengo nada en contra de nada de ellos, ¿verdad? Pero, aquí lo importante es la obediencia. Sí. Tú eres la autoridad de tu hijo y tú le dices, así como mejor esto, y él entendió, sí es cierto, no, pues es cierto, soy obediente. No es que quiera interferir en lo que mi hijo quiere hacer para su vida, sino un consejo que, bueno, si uno le enseña bien a sus hijos, pues el niño aprenderá. Y aquí fue lo contrario, aquí sus padres sí quisieron intervenir en el propósito de Jesús, ahí sí quisieron, sí quisieron decir, no, tú ya no enseñas, tú dedícate a ser carpintero, a hacer cosas de madera. Y bueno, como te digo, no vemos a Jesús que le diga, no papá, yo no quiero ser carpintero, yo quiero salvar el mundo. Él se sujetó hasta cuando ya fue grande. Entonces, ¿Crees que se hayan dado una espinita, un pensamiento del sacrificio? ¿Cómo? No, que ya supieran algo de que a mi hijo va a morir por Bueno, a lo mejor también podría ser, a lo mejor pudo haber sido una de las razones, quién sabe, pero la Biblia no lo menciona. La Biblia no lo menciona. Bueno, pero también quiero llegar a otro punto, al punto de que los padres no deben de estorbar a los hijos, que no fue el caso contigo, no estoy diciendo tú sí aconsejaste bien a tu hijo, pero muchas veces los padres se amachan a que yo no quiero que hagas esto, hijo, y el hijo sí lo quiere hacer. Te está escuchando, no es directamente de estas personas, pero está escuchando de 2 misioneros que están en el Corea del Sur. Sus padres están acomodados bien económicamente y a ellos no les parecía que sus hijos fueran predicadores, que anduvieran predicando la palabra,
Y ellos aguantaron calladitos, dijeron, no, ya no le vamos a decir nada a nuestra familia de que queremos irnos como misioneros hasta a Corea, no para que no nos pongan trabas. Y entonces ellos estaban solteros, eran novios, y ya se casaron, y ya le dijeron a sus papás, nos vamos de misioneros a Corea. Y a sus papás no podían hacer nada porque ellos ya eran personas, punto y aparte, sí. Pero ellos se sujetaron hasta un punto. Entonces, en este video hablamos de la familia de Jesús, hablamos de su niñez. Todavía no nos adentramos hacia sus milagros. Vamos a hablar acerca de sus milagros, acerca de su predicación, acerca de su sacrificio, pero eso va a ser en el próximo video. No, ya. Entonces, nos vemos hasta la próxima semana para continuar con la segunda parte. No, ahorita vamos a grabar la segunda. No, sí. Porque es algo que interesante, algo importante que se necesita saber, ¿no? Sí. Que tal vez no todos se centran mucho en la historia de Jesús, pero yo creo que con este video van a poder aprender un poquito de lo que fue la vida, ¿no? Así es. Así que si les gusta este video, no se pierdan el próximo también. ¿Algo que quieras agregar, varón, antes de terminar? No, nada más. Nada más. Bueno. Entusiasmado y emocionado por el siguiente video. Gracias, varón, por estar aquí conmigo. Y esto es Vidas con Propósito.